Hola, acá estamos continuando con estos episodios o con estas series. Estamos ya en la número 25. Vamos a empezar con una cata de pisco al villa. Estuvimos catando hace poco con la Asociación de Catadores, Peruana de Catadores, Aspercat, unos pisco al villa. Hubieron 13 catadores, 11 muestras, 12 muestras, perdón, de piscos al villa. Bueno, aquí traigo siempre el ampelográfico de la albilla y tengo también unas notas de cata del CITE agroindustrial que habla de la albilla, ¿no? Eh, Aquí está, que habla de la albilla, ¿no? Incoloro, equilibrado en alcohol, gustos muy delicados que recuerdan a flores blancas, manzanilla, fruta fresca, hierbas aromáticas, cítricos, miel, tostado y especies, ¿no? Ese es un poco lo que va a mostrar la albilla. Acuérdense que la albilla es la menos aromática de las uvas aromáticas, de las uvas pisqueras aromáticas que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi referente? Indudablemente infusiones, ¿no? Hierba Luisa, ¿no? Esos recuerdos a hierba Luisa, manzanilla. Esos vienen a ser un poco mis referentes con respecto al pisco al villa, ¿no? Vamos incoloro, límpido y brillante, ¿no? Siempre sin ninguna partícula en suspensión. Vamos a la primera olfacción. ¿Ves? Automáticamente, ¿no? Nos da la sensación alcohólica, ¿no? Son 42 grados que tiene este pisco. Este pisco fue al que mayor puntaje le puse yo ese día, 89 puntos, que fue este viejo tonel del 2020, tremendo, realmente tremendo. Es tan delicado, es tan elegante, tan sensual, podríamos decir, la uva, la albilla. Uno casi no la percibe, ¿no? Busca indudablemente aromas cítricos, ¿no? Aromas a flores, ese tipo de recuerdos busca uno en la albilla, pero es muy tenue, muy tenue. Entonces uno tiene que agarrarse de lo primero que percibe o lo más que percibe, que es en este caso las infusiones, la manzanilla, la hierba luisa. Esos son los recuerdos que me traen más a mí, en mi caso por lo menos, la albilla, ¿no? Deliciosos los aromas, tiene unos aromas cítricos, flores, azahares, algo de fruta blanca, duraznos, ¿no? Pasas. Mm, Realmente una delicia. En boca es una delicia. Las sensaciones a piel de lima, ¿no? Ese picor a piel de lima, muy agradable, ¿no? Envuelve la boca, una persistencia media larga de más de 20 segundos. Es realmente bien interesante este pisco. En mi caso fue el que mayor puntaje le puse. El que mayor puntaje obtuvo en toda la noche fue el Pampas de Ica. Este también es de Ica, este es un viejo tonel de Ica. La mayoría de albillas que a mí personalmente me han gustado han venido de, ¿cómo se llama? De Lima. Pero eso no significa que no haya en todas las 5 regiones pisqueras esta uva. Una uva además que como muestra su racimo, ¿no? Es blanca en principio, por supuesto, pero además se transparenta con el sol, ¿no? Se llegan a ver las semillas cuando está reflejándose al sol. Es un detalle de la albilla, ¿no? Entonces, tuvimos 12 muestras. Pampas fue la que mayor puntaje tuvo, 90. Seguida de Don Amadeo, de Lima, en este caso de Quilmana, 89,75, con una desviación de 1,38, ¿no? La más baja, si no me equivoco, bueno, la más baja sí, de la noche. Biondi también obtuvo 88,25, ahí estamos hablando de un pisco de Moquegua, ¿no? Entonces tuvimos Ica, Lima y Moquegua, los que ganaron los 3 primeros lugares. Hubieron piscos con oro, hubieron plata con plata, hubieron con bronce, ¿correcto? Todavía tuvimos uno, nosotros le llamamos un bonus, que no debía haber estado ahí porque es un pisco mosto verde de Chincha, de Grimaldi,
Curioso, ¿no? Pero la mayoría de los mosto verde de Albilla son espectaculares. Y este también obtuvo un puntaje muy alto. Pero como está, ¿cómo les diría? Como es cata ciega, entonces nosotros no sabemos qué piscos traen los demás. Están envueltos. Entonces puede ser de que alguien haya comprado un mosto verde o tenga un mosto verde y lo coloca. ¿No? No necesariamente lo vamos a reconocer, puede ser que lo hayamos reconocido, ¿por qué no? ¿No? Y eso se ve más en la nota de cata, si hay tostados, esas cosas, hay alguien que ha venido a reconocerlo y de esa manera pone que percibe ese tipo de descriptor, ¿no? Que es el tostado, ¿no? Que es producto más de la destilación que otra cosa. Entonces, algo curioso, como les digo, y que es digamos, yo podría decir de que es algo personal, la mayoría de mosto verdes albillas son espectaculares. Si ustedes encuentran un mosto verde albilla, yo les recomiendo que lo compren porque es un pisco egoísta. Es un pisco que se lo va a tomar uno de a poquitos, ¿no? De avecitos, como se dice, ¿no? Son piscos espectaculares, sobre todo mosto verde albilla, acuérdense de eso. Este Grimaldi es muy interesante también, pero no estaba dentro de lo que íbamos a catar ese día, que eran piscos al villa, puros al villa. ¿No? Recuerden que tenemos tres categorías de pisco, los puros, los mosto verdes y los acholados. Entonces cuando hablamos de puros, solamente catamos puros, pero a veces hay de contrabando piscos que no son necesariamente puros, que son mosto verde. Sobre todo mosto verde. Los acholados es bien difícil que entren en una cata como en el caso de los mosto verde, ¿no? En este caso vino el Grimaldi que viene de contrabando y nosotros lo ponemos como bonus. Por eso que aparece como bonus. Porque no tiene nada que ver con la cata que hemos realizado ese día, que es propiamente de piscos puros, ¿no? Pero eso no significa que el Grimaldi no estaba espectacular, como todos los mosto verde de Albilla. Le digo, ojo con eso, ese es un tip que les doy. Si ven un mosto verde Albilla, no dejen de comprarlo porque es realmente algo que no se encuentra sino más. Los descriptores de la Albilla, aromas frescos, gustos muy delicados, estructura en boca con peso aterciopelado, exquisitos en piscos puros, ideal para acholar, ¿no? Los usan mucho para acholar los piscos Albilla, ¿no? Florales, cítricos, esas sensaciones azahares, a flor de naranja o a flor de cítrico, ¿no? Es marcado. Hay algo de hierbas, sí, hay hierbas aromáticas sobre todo, hay manzanilla, hierba luisa, la manzanilla es para mí el referente más importante en el caso de la albilla. Bueno, eso ha sido todo por hoy, les agradezco que hayan estado ahí, si les gustó este tema, si les parece interesante, clic en la campanita ahí en el YouTube. En la descripción voy a dejar lo que es la cata, la última cata que hicimos de Albilla, la 301, y voy a dejar también conociendo nuestro pisco lo que es la uva Albilla o lo que representa la variedad que viene a ser en este caso la Albilla, ¿no? Será hasta, bueno, no se olviden de las preguntas, siempre como dice mi profesor, la pregunta tonta es la que no se hace. Los espero en la próxima. Hasta la próxima, siempre con responsabilidad. Chao, nos vemos, chao.